Esta es la gran pregunta: ¿por qué tuvo que bajar Jesús al infierno después de morir en la cruz? Mientras sus seres queridos lo veían en la cruz, solo deseaban el fin de su sufrimiento y que fuera al cielo. Pero no ocurrió así. Durante 3 días parecía que había desaparecido. Nadie sabía dónde estaba. Desde el oscuro día de su muerte hasta el brillante día de su resurrección. Una gran pregunta rodea a todos. ¿Qué hizo Jesús en el infierno durante esos 3 días? Pocos lo saben, pero la respuesta está oculta en la misma Biblia. Tiene pistas misteriosas. Escucha bien: las llaves del infierno, los espíritus encarcelados y el mismo reino de la muerte. ¿Pero qué significa realmente esto? Antes de morir, Jesús ya dio una pista sobre lo que iba a suceder. El Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. La frase corazón de la tierra es un misterio, pero el apóstol Pablo lo aclaró. Antes de resucitar, Jesús descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Cuando juntas estas dos declaraciones, surge una verdad clara. Después de morir, Jesús no subió inmediatamente al Padre. Descendió a un lugar específico, un lugar con un propósito. Y sí, Él está conectado a un lugar específico con un propósito. Y hay un versículo muy importante que da una pista. Cristo predicó a los espíritus encarcelados. La frase espíritus en prisión es la que dice quiénes estaban allí y por qué Jesús fue a ese lugar. Pero si piensas que Él fue para liberar a esos espíritus, eso no fue lo que pasó. De hecho, la razón es aún más asombrosa. Para entender esto, primero tenemos que regresar a la perspectiva de los judíos en la antigüedad. Pero antes de continuar, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Esto es de gran ayuda para nosotros, los creadores de contenido. Muchas gracias y ahora volvamos al video. El lugar llamado Corazón de la Tierra tenía un nombre antes. En hebreo antiguo se llamaba Sheol. En el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, se le llamó Hades. Pero es importante aclarar esto. Cuando la Biblia menciona Sheol o Hades, no siempre se refiere al infierno de fuego y castigo eterno que imaginamos hoy en día. En la tradición judía, el Sheol es la morada general de los muertos. Casi todas las almas, sean buenas o malas, casi todas van allí para esperar el juicio final. Según otras tradiciones judías, el Sheol está dividido en 2 partes. Un lugar de consuelo para los justos, que a veces se llama el seno de Abraham, un término antiguo para el paraíso temporal, y un lugar de sufrimiento para los que no se arrepintieron. Y aquí es donde entendemos quiénes son los espíritus en prisión. No son demonios, tampoco son ángeles caídos, son almas que murieron antes de la venida de Cristo, personas que esperan, encarceladas en el reino de la muerte y que no pueden salir. Así que cuando Jesús murió, su espíritu descendió al Hades, en un lugar lleno de almas que esperan respuestas y justicia, y según el apóstol Pedro, Jesús les predicó a ellos. Su ida allí no fue para sufrir de nuevo, tampoco fue un castigo. Fue una misión, pero no una misión cualquiera. La bajada de Jesús al Hades no fue solo una visita. Fue como una incursión en el territorio del enemigo. Un lugar con un guardián muy poderoso y listo para pelear contra él. Según Hebreos, ese guardián era Satanás. Dice el versículo que por medio de su muerte destruyó el poder del que tenía el dominio sobre la muerte, el diablo. Esto significa que Satanás no solo tiene control sobre las tentaciones en la vida de las personas, también tiene poder sobre el destino de las personas después de que mueren. Él es quien tiene el dominio sobre el reino de la muerte y puede mantener a las almas encarceladas allí. Cuando entras en ese reino, nadie puede liberarse por sí mismo. Por eso, cuando Jesús descendió al Hades, enfrentó a su mayor enemigo en su propia fortaleza. Fue una batalla directa. Y aquí es donde entra la declaración sumamente importante del libro de Revelación. El mismo Jesús resucitado declaró: yo morí, pero ahora vivo por siempre, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. En la cultura de aquel entonces, la llave era símbolo de todo el poder. Si tienes la llave de un reino, de todas las puertas, solo tú puedes abrir y cerrar. Si antes Satanás tenía el poder sobre la muerte, y ahora Jesús es quien tiene las llaves, eso solo puede significar que hubo un enfrentamiento durante esos 3 días. La bajada de Jesús al Hades no fue tranquilidad, fue una guerra.
fue una invasión para arrebatar el poder que el diablo había tenido por mucho tiempo. Pero muchos se preguntan cómo obtuvo Satanás ese poder y por qué Jesús tuvo que quitárselo. Para responder a esto tenemos que regresar a la primera historia en el jardín del Edén. Cuando Adán y Eva desobedecieron, el pecado entró al mundo. Y la Biblia lo dice claramente, la paga del pecado es la muerte. Como Satanás fue el primero en tentar, él también se convirtió en el que tenía el poder sobre la muerte. En pocas palabras, él es como un guardián que tiene la prisión de las almas. Pero Jesús es diferente. Él no pecó. Y como no había pecado en él, la muerte no podía sujetarlo. Pero para vencer a la muerte, primero tenía que entrar en ella. Y la única manera de entrar en ese territorio era morir. Esto es exactamente lo que él dijo. Yo doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo mismo la entrego. La muerte puede encerrar a los pecadores, pero no a Jesús porque él es completamente puro. Así que cuando él entró al Hades, entró como conquistador, no como prisionero. Como dijo el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? El pecado es el aguijón de la muerte. Pero Dios nos dio la victoria por medio de Cristo. Y hay otro detalle muy importante. La Biblia llama a Jesús las primicias de la resurrección. Eso significa que Él fue el primero en vencer la muerte. Y Él es la garantía de que todos los que creen en Él también la vencerán. En esos 3 días, Él predicó a los espíritus que estaban esperando. Tomó la llave de la muerte. Liberó a los justos que descansaban en el Sheol por mucho tiempo. Después, parecía que la historia terminaba, pero no fue así. Aunque Satán perdió en la batalla más importante, no se rindió. Ya no tenía poder sobre la muerte eterna, pero aún conservaba la capacidad de engañar, destruir y causar caos en el mundo. Y su primer ataque ocurrió en la misma mañana de la resurrección de Jesús. Cuando llegó la mañana del domingo, el cuerpo de Jesús ya no estaba en la tumba. Su alma, que descendió al Hades, regresó victoriosa. Satanás ya no tenía poder para retenerlo, así que lo único que le quedaba al enemigo eran mentiras. Según el Evangelio de Mateo, debido a la desesperación de los líderes religiosos, pagaron a los soldados que custodiaban la tumba. Les ordenaron que difundieran la historia de que los discípulos de Jesús supuestamente robaron su cuerpo durante la noche. El plan era sencillo. Si la gente no cree en la verdadera y física resurrección, parece que su victoria sobre la muerte no tiene sentido. Lo que hizo en el Hades permanecería en secreto, una historia sin evidencia. Pero la respuesta de Satanás no fue solo una mentira. Junto con eso vino una gran ira. En el libro de Apocalipsis, Satanás es descrito como un gran dragón que, al no poder destruir a Cristo, descargó toda su furia sobre los seguidores de Jesús. El dragón se enfureció y se fue a hacer guerra contra los que obedecen los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Y aquí es donde entra lo que sucedió en los años y siglos siguientes, las intensas persecuciones contra los apóstoles y la iglesia primitiva. Ya no se podía usar como prisión de por vida para los creyentes, así que lo usó como un arma para infundir miedo en la vida, para obligarlos a renunciar a su fe. Su antigua defensa se convirtió en un ataque vengativo contra las personas que ahora tienen la promesa de la vida eterna, la misma promesa que él perdió como guardián de la muerte. Así que la victoria de Jesús en el Hades no trajo de inmediato un mundo pacífico. Por el contrario, esto marcó el comienzo de un nuevo tipo de guerra, una guerra por la fe, por la verdad y por la perseverancia de los creyentes. Según la Biblia, esta lucha continuará hasta el día del juicio, cuando Satanás mismo será juzgado y su derrota será total y eterna. Pero hay otro efecto inmediato de la victoria de Jesús sobre el infierno que a menudo se olvida. En el mismo momento de su muerte, hubo muertos que resucitaron y salieron de las tumbas cerca de Jerusalén. Esto fue confirmado por Mateo. Se abrieron las tumbas y muchos cuerpos de los santos que habían muerto resucitaron. Salieron de las tumbas después de la resurrección de Jesús y entraron en la ciudad santa y fueron vistos por mucha gente. Esto muestra que el descenso de Jesús al reino de la muerte no es solo un buen símbolo o una opinión, es una parte central de la fe cristiana. Por eso, el hecho de que Él descendió a lo más bajo fue incluido
en una de las declaraciones de fe más antiguas y respetadas, el Credo de los Apóstoles. El Credo de los Apóstoles no es un libro de la Biblia. Es un breve resumen del núcleo de la creencia de los primeros cristianos. Se formó en Roma alrededor del siglo II, una época muy cercana a la vida de los apóstoles y de la iglesia primitiva. Antes de que una persona fuera bautizada, primero tenía que declarar en voz alta estas líneas como prueba de su verdadera fe. Esto tenía dos propósitos: aclarar cuáles son los elementos esenciales de la fe cristiana de una manera breve y directa, proteger a la iglesia contra las falsas enseñanzas de ese tiempo que decían que Jesús no era realmente humano, que no sufrió ni murió de verdad. Y aquí hay otro detalle interesante sobre su nombre. Se llamó el Credo de los Apóstoles, no porque ellos lo escribieran juntos literalmente. Su nombre proviene de una antigua y muy famosa leyenda. Según una antigua leyenda, cada uno de los 12 apóstoles supuestamente contribuyó con una línea para formar el credo antes de separarse y predicar en diferentes partes del mundo. Ahora sabemos que esto no es históricamente exacto, pero el nombre permaneció, porque representa las enseñanzas que se transmitieron. Estas fueron transmitidas por los apóstoles. Hasta ahora, millones de cristianos rezan este credo. Y en medio de este breve resumen de toda la historia de la salvación, aparece una línea clara sobre lo que hizo Jesús después de morir. Jesús fue crucificado, murió y fue sepultado. Descendió al infierno y al tercer día resucitó. Pero aquí está el detalle importante. La línea descendió al infierno no estaba incluida en la versión más antigua del credo. Esto solo comenzó a añadirse en el siglo IV, cuando más personas empezaron a preguntar si realmente Jesús tenía las llaves del Hades. Se incluyó esto para eliminar cualquier duda de que Jesús realmente descendió al reino de la muerte y triunfó allí. Pero no solo el credo de los apóstoles muestra esta creencia. Hay otros textos antiguos que lo dicen de manera más directa y más contundente. Uno de los más importantes es el credo atanasiano. Este credo es diferente, no es un simple resumen. Es como un pequeño libro de teología, una explicación clara, detallada y sólida de las creencias cristianas. Lleva el nombre de San Atanasio, el obispo de Alejandría, que fue el principal defensor de la verdadera divinidad de Cristo contra una peligrosa doctrina de esa época llamada arrianismo. El arrianismo enseña que Jesús fue solo una criatura y no Dios como el Padre. San Atanasio dedicó toda su vida a defender que Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Por eso es muy importante el credo que lleva su nombre. Aclaró la enseñanza sobre la Trinidad y las dos naturalezas de Jesús, Dios y hombre, coexistiendo plenamente. Y el credo dice claramente que Él sufrió por nuestra salvación, descendió al infierno y al tercer día resucitó de entre los muertos. Pero hay otra historia antigua que describe de manera aún más dramática el descenso de Jesús al Hades. Es el Evangelio de Nicodemo. Es un texto apócrifo, no forma parte de la Biblia, pero fue muy influyente durante toda la Edad Media. La segunda parte del libro no solo dice que Jesús descendió, lo representa de una manera que casi parece de película. Aquí se muestra que una luz muy poderosa de repente estalló en medio de la oscuridad del reino de la muerte. Satanás y todo el Hades entraron en pánico ante su poder. Se describe que la voz de Jesús era como un trueno mientras ordenaba que las puertas se abrieran, y cuando no obedecieron, las rompió. En la historia ató a Satanás y luego extendió la mano hacia Adán, el primer ser humano al que sacó de la oscuridad. Detrás de Adán venía una larguísima fila de patriarcas que llevaban mucho tiempo esperando. Abraham, Moisés, David, los profetas y todos los justos del Antiguo Testamento que estaban en el seno de Abraham. El seno de Abraham, parte del Hades en la tradición judía, lugar de consuelo para los justos antes de Cristo. Esto viene de la misma parábola de Jesús sobre el hombre rico y Lázaro el mendigo. Según la parábola, cuando Lázaro murió, los ángeles lo llevaron al lado de Abraham, un lugar de consuelo y descanso. Mientras tanto, el hombre rico fue a un lugar de sufrimiento, y la parábola dice que hay un gran abismo entre ellos dos, una barrera imposible de cruzar. En el seno de Abraham todos están seguros y en paz, pero aunque descansan, aún no están en el cielo y siguen esperando. Y en ese lugar de espera no hay nada nuevo, no hay extraños. Ahí están todos los grandes personajes de la historia de Israel. Adán, Noé, Abraham,
Isaac y Jacob, el rey David, el profeta Isaías, Juan el Bautista, y todos los profetas y personas santas que murieron con fe en la promesa de Dios. Vivieron y murieron con esperanza, pero la última puerta al cielo todavía está cerrada. Por eso, algunos de ellos esperaron cientos de años la llegada del Mesías, el Salvador que los sacaría del reino de la muerte. Pero hay un suceso en la cruz que parece contradecir todo esto. Este es uno de los argumentos que algunos estudiosos suelen usar para cuestionar si realmente Jesús descendió al Hades. El día en que Jesús fue crucificado, uno de los dos ladrones a su lado se arrepintió antes de morir, y Jesús le dio una promesa muy importante. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí es donde entra la gran pregunta. Si el alma de Jesús descendió al Hades después de morir, ¿cómo podría estar con el ladrón en el paraíso ese mismo día? La clave está en el significado de la palabra paraíso para los judíos de esa época. Para ellos, la palabra paraíso también podía referirse al seno de Abraham, la parte pacífica y bendita del Hades, donde descansaban los justos. Este era el paraíso mencionado por los judíos, no el cielo, sino el lugar de descanso para los benditos fallecidos. Por eso, la promesa de Jesús era correcta. Ese mismo día, sus almas estarían en la parte del Hades para los justos, porque ese es exactamente el lugar al que iría Jesús antes de vencer al Hades. Hay otro detalle por intrigante. En los manuscritos griegos más antiguos no había coma ni ningún tipo de puntuación. Esto fue añadido por los traductores muchos siglos después. Por eso, algunos eruditos dicen que la línea también se puede leer así. En verdad te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. En esta interpretación, hoy alude al momento de la promesa, no a su cumplimiento. Aunque esta no es la interpretación más aceptada, muestra cómo un pequeño detalle puede abrir una nueva forma de entender las cosas. Pero hay algo claro. El triunfo de Jesús en el Hades y su resurrección fueron el punto de inflexión de todo. Al tener las llaves en sus manos, Jesús se volvió la promesa, Señor del reino de la muerte. Quien posee la llave tiene el poder. Puedes abrir o cerrar las celdas cuando quieras. Esto fue exactamente lo que hizo Jesús para liberar a los justos que estaban esperando. Pero esto es lo que hay que aclarar. No significa que destruyó toda la prisión, ni que cambió el poder. Pero la estructura de la muerte y el Hades como conceptos espirituales siguieron existiendo incluso después de la resurrección. Según la Biblia, la destrucción final de la muerte está reservada para el final de los tiempos. En el libro de Apocalipsis, la escena es muy clara. Esto es lo que se llama el juicio del gran trono blanco, el juicio final para toda la humanidad. Ante el trono, todos los que han muerto, grandes y pequeños de todas las épocas, serán llamados a presentarse ante Dios. Y aquí, la muerte y el Hades actuarán por última vez. Según el texto, el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Y cada persona fue juzgada según sus obras. En este momento ya no son carceleros, ya no tienen poder para ocultar ni una sola alma. Se verán obligados a entregarlas todas porque su deber ha terminado. Y después de entregar la última alma que tenían, es hora de juzgarlo. Esta es la imagen dramática que nos da la revelación. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Aquí termina la historia. Incluso la muerte misma desaparecerá. Arrojados a la segunda muerte, un estado separado de Dios para siempre. En el nuevo cielo y la nueva tierra que Dios prometió, la muerte ya no existirá. Estas son las 3 etapas de la victoria de Jesús. 1. Quitó el aguijón de la muerte, el pecado, en la cruz. 2. Tomó las llaves, la autoridad sobre el Hades. 3. En el juicio final, el mismo concepto de la muerte será borrado para siempre. La victoria será completa. El plan está terminado, pero hay otra pregunta. ¿Son solo humanos los prisioneros bajo la tierra? Según la Biblia, no. Existen seres más antiguos y poderosos que los humanos, mencionados directamente en cartas del Nuevo Testamento, como Judas y 2 Pedro. Ellos son los ángeles que abandonaron su deber y salieron del lugar donde debían habitar. Según el texto, Dios los guardó en la oscuridad, atados con cadenas eternas para el juicio en el gran día. Y en 2 Pedro es aún más detallado.
Dios arrojó a esos ángeles al abismo más profundo. Los encadenó en una prisión oscura mientras esperan el juicio. No son almas humanas. Son ángeles que se rebelaron en tiempos antiguos, mucho antes de la historia humana. Y a diferencia del seno de Abraham, ellos no esperan en un lugar de paz. Están encarcelados ya siendo castigados mientras esperan el juicio final. Así que cuando Jesús descendió al Hades, no solo el seno de Abraham fue iluminado por su luz. Él también tenía la autoridad que se sentía incluso en las mismas prisiones de los ángeles caídos, pero no descendió para darles perdón. Eso no era posible. Su sentencia ya estaba decidida desde hace tiempo. Él traía un mensaje aún más doloroso. Su líder, Satanás, ya había sido derrotado. Incluso hay antiguas profecías que parecen referirse a este acontecimiento. Para los primeros cristianos vieron esto como el cumplimiento directo de las profecías del Antiguo Testamento. Lo más importante es el Salmo 16. El rey David dijo: «No me dejarás en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo se descomponga». Después de muchos siglos, en el mismo día de Pentecostés, el apóstol Pedro usó esto en el primer sermón de la historia de la iglesia. Su punto es claro. Si David murió y fue enterrado, está claro que la profecía no se refería a él. Como profeta, David estaba hablando acerca del Mesías venidero. Eso significa que el alma del Mesías no quedará atrapada en el Hades, y su cuerpo no se corromperá porque resucitará. Y según Pedro, Jesús es el único que cumple esto. Su propia resurrección es la prueba de que eso es lo que David estaba diciendo. Pero hay una descripción aún más intensa. En la carta de Pablo a los Colosenses, él usó un lenguaje militar fuerte. Así explicó la victoria de Cristo. Él capturó a los poderes y autoridades, les quitó sus armas y los expuso a la vergüenza delante de toda la creación. Poderes y autoridades son rangos del ejército demoníaco, el ejército de Satanás. La palabra que usó Pablo, desarmó, significa quitarle armas y armadura, como quitarle la armadura a un soldado tras perder una batalla. Y no solo eso, los hizo un espectáculo público. Esta es la imagen del triunfo romano, donde el general victorioso camina por el centro de Roma, mostrando a los enemigos derrotados para que todos los vean. Es como si Pablo dijera que esto mismo hizo Jesús. Él lo terminó, los avergonzó y mostró a toda la creación que el reino de la oscuridad ya fue derrotado. Y después de triunfar y obtener las llaves, dio el siguiente paso: liberó a los siguientes. En Efesios, Pablo lo describió usando otro canto. Cuando él ascendió a las alturas, llevó a los cautivos como su victoria. Pero aunque la historia es clara, aún así ha habido muchas reflexiones durante siglos. Las diferentes tradiciones no tienen la misma interpretación. Las más conocidas, las iglesias católica y ortodoxa de la Contrarreforma. Para las iglesias católica y ortodoxa, el descenso de Jesús al Hades es literal y poderoso. Él no descendió para sufrir, eso ya terminó en la cruz. Descendió como conquistador, una luz en la oscuridad. Pero para muchos teólogos protestantes, ellos lo interpretan de manera diferente. Para ellos, descendió a los infiernos en el credo de los apóstoles no significa que Jesús viajó literalmente bajo la tierra. Ellos lo ven como una metáfora profunda. Es una manera de describir la intensidad del sufrimiento y el peso del pecado que él llevó en la cruz. Desde su punto de vista, el verdadero infierno que experimentó Jesús no fue un lugar, sino el momento en que cargó con todos los pecados de la humanidad y sintió como si Dios Padre se alejara de él. Un dolor del alma que es más doloroso que cualquier tortura física. Según este punto de vista, la victoria total ocurrió en la cruz antes de los 3 días. Pero este tema no quedó solo en los libros. Esto se volvió el centro de la celebración cristiana más importante. La vigilia de Pascua, la noche previa a la resurrección. El día entre el Viernes Santo y el Domingo de Pascua, lo que se llama Sábado Santo. En la liturgia, este es el día de profundo silencio. La iglesia está en silencio, sin música y todos esperan. Porque mientras el cuerpo de Jesús yace en la tumba, su espíritu está cumpliendo una misión misteriosa en el reino de la muerte. Hoy parece que el rey entra en la fortaleza enemiga para liberar a los cautivos. En la tradición de la iglesia ortodoxa es una de las partes más bellas. En el Viernes Santo y el Sábado Santo se cantan himnos muy antiguos y misteriosos. La narración es como un drama. Hades, quien es retratado como el guardián de la muerte,
ruge de miedo al ver la luz entrando en su reino. A quien pensó que había devorado, resulta ser el creador de la vida, que vino para destruir su trono. Esta es la versión poética del asalto al infierno. Los creyentes lo han cantado durante miles de años, y aunque diferentes tradiciones tienen distintas explicaciones, hay una creencia central que no cambia. La muerte de Jesús no fue un final silencioso. Fue el comienzo de una victoria grandiosa. Desde el antiguo credo hasta los himnos que se cantan hoy, los cristianos siguen creyendo en esto. ¿Qué significa esto para nosotros hoy en día? No se trata solo de la antigua historia de llaves, nosotros, ángeles y reinos. Esto tiene un efecto directo en nuestra perspectiva sobre la muerte. Sí, la tumba se halló vacía en la mañana de Pascua, pero ese no fue el inicio de la victoria. Esa fue la manifestación de la victoria que ocurrió en lo más profundo del mundo espiritual mientras nadie podía verlo. Como obra Dios, aunque no lo veamos, así también lo hizo Jesús. Y por esto cambió el significado de la muerte para los creyentes. Si Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades, eso significa que la muerte ya no es un enemigo. Ahora es solo un camino. Ya no es una pared aterradora. Ahora es un pasillo hacia la siguiente vida, directo a la presencia de Cristo. Y porque Jesús descendió a lo más profundo, se rompieron los muros que nos impedían avanzar. Se hizo posible para el ser humano tener una relación directa con Dios. Muchas personas dicen que su perspectiva cambió cuando entendieron estos 3 días. Ya no ven el entierro como una triste despedida, sino que nos volveremos a ver, porque ahora el paraíso, el lugar de la presencia de Dios, ya está abierto. Ahora es el hogar de todos los que murieron con fe. Está abierto porque Cristo fue el primero en abrir el camino. Al final, el descenso de Jesús al abismo muestra la profundidad del amor de Dios. Él no solo murió por nosotros, Él descendió incluso a la parte más oscura, donde nadie más podría salvarse excepto Él. Si te gustó esta parte, prepárate. Esto es solo el comienzo de toda la historia sobre Satanás y la muerte. Aunque ya ha sido derrotado, sigue moviéndose en el mundo, y Dios se lo permitió. ¿Pero por qué? Lo sabrás en el siguiente video. Haz clic en la miniatura para descubrir el próximo secreto.